invitación por tus temas. Bienvenidos a este acto sobre cristianismo y economía de mercado. Yo soy Rubén Manso, para los que no me conozcan, soy el presidente del Diego de Covarrubias, que organiza, junto con la Asociación Libertaria Austriaca, que preside Miguel Ángel Alonso Cancino, ahora se presentará, organizamos el acto. Nosotros, en Diego de Covarrubias, nos definimos como liberales y cristianos. Creemos que es compatible y además creemos que todo lo que incida en la responsabilidad individual, lo que conlleva el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a recoger los frutos de los propios actos, incluidas las consecuencias erróneas, forman parte no solamente del cristianismo, sino de toda una teoría económica que nosotros compartimos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nos suele disgustar mucho todos aquellos que suelen decir que el liberalismo es pecado. Nosotros no solamente no consideramos que no es pecado, sino que además es virtuoso. Es decir, en el liberalismo se desarrollan muchas virtudes de las que el cristianismo participa. Y no quiero poner las dos cosas a la misma altura, porque indudablemente una cosa, en todo caso, no es más que una teoría científica. Yo he sacado el liberalismo de lo que es ideología, ¿de acuerdo? Y lo otro es una religión, y por lo tanto está mucho más alto en el orden de las ideas. Y dicho esto, muchísimas gracias por su asistencia. Le paso la palabra a Miguel Ángel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Ángel Alonso Cancino, presidente de la Asociación Libertaria Austriaca, que es una organización juvenil que busca defender y promover las ideas de la libertad, pero haciendo especial énfasis en las ideas de la escuela austriaca. Nosotros nacimos aquí en la Universidad de Rey Juan Carlos hace casi 3 años y buscamos defender y promover todas las ideas relacionadas con el capitalismo, con la libertad individual, con, en definitiva, la escuela austriaca, para acercar a la juventud a las ideas que creemos correctas y que creemos que no solo la juventud, sino también toda la sociedad debe ser partícipe de ellas. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias a todos y a Miguel Ángel y a Rubén por la introducción. Bueno, yo lo que quería hacer básicamente era introducir una serie de temas, una serie de preguntas para que nuestros ponentes pues vayan haciendo una especie de coloquio. Aquí a mi derecha tengo a Benjamín Santamaría, que trabaja en OK Diario, es periodista. Economista. Vale, economista, que trabaja en un periódico. Es un concepto diferente. Luego tengo a Miguel Ángel, que es profesor de la universidad, es profesor en Historia. Y luego tengo a León Gómez Rivas, que también es doctorado en Historia y es profesor de la Universidad Europea. Les agradezco mucho, la verdad, haber participado en este coloquio y pues nada, gastar un poquito de su tiempo para darnos este buen momento. Bueno, quería introducir así a manera general una pregunta básicamente un poco generalista y un poco, a lo mejor, que se puedan sacar ya un poco de conclusiones. Si en términos generales es compatible, digamos, la economía de mercado, una economía pues basada en el beneficio, si es compatible con la religión cristiana. Si os parece, empezamos por aquí, por mi derecha, y vamos... Bueno. Hola a todos, pues yo soy Benjamín Santamaría, economista, y la realidad es que no es que la religión cristiana sea compatible con la economía de mercado, ¿no? Es decir, es que yo considero que las dos cosas son una cuestión plenamente natural, o una de ellas es preternatural, ¿no? Pero digamos que uno no puede hacer un juicio de valor sobre una verdad, ¿no? La verdad es y punto, ¿no? En este caso, una de las verdades es que la economía de mercado funciona, que la economía de mercados es una forma de organizar la sociedad y además es una forma muy espontánea, muy orgánica. Es decir, que si nadie planifica lo contrario es lo que surge en la sociedad. Y el cristianismo, pues, dado que yo soy cristiano, pues considero que es la religión verdadera. En ese sentido, pues no puedo defender otra cosa que esa compatibilidad, ¿no? Compatibilidad en el sentido de que no se puede encontrar nada
que sea incompatible. Ahora vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Pero no hay ningún elemento que sea incompatible. Es decir, si el cristianismo fuera incompatible con lo que funciona, con la realidad, pues vaya religión sería, ¿no? De igual manera, si el mercado fuera muy bueno, pero luego resultara ser completamente contrario a la verdad, pues sería un fenómeno verdaderamente sorprendente. Lo que vemos es lo contrario, ¿no? En términos generales, sí es verdad que hay muchos cristianos que se han opuesto a la economía de mercado, a mi parecer, y esto lo iremos hablando con varios ejemplos, a mi parecer por no entenderlo bien, o a mi parecer por querer querer analizar la realidad desde extremos ideales que no se ajustan a lo que pasa, a lo que sucede en nuestras sociedades. Y nada más. Bueno, luego ya, por introducir un poco, es eso. Vale, Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que son perfectamente compatibles y que hay que tener en cuenta también un poco... Yo soy historiador, yo no soy economista, y recuerdo que cuando en cuarto de carrera tuve que estudiar historia económica fue para mí un trauma existencial. Yo voy a hablar desde las categorías de como historiador y como politólogo, pero, y como teólogo también. Entonces yo creo que no hay incompatibilidad y que las dificultades que ha habido, sobre todo en el siglo XIX, pues son explicables a través de la historia y de las circunstancias históricas. Pues si prescindimos de la historia, no entendemos nada. Pues todos los problemas que ha ido habiendo, sobre todo en el ámbito del liberalismo político del XIX, bueno, pues hay que entenderlos desde el contexto propio de lo que está ocurriendo en Europa y en España a raíz de la Revolución Francesa, a raíz de la invasión francesa, la revolución en España con Cádiz, y también desde lo que está ocurriendo a nivel doctrinal en Roma con la cuestión de los estados pontificios y la personalidad de Pío IX. O sea, pero en una fecha tan temprana, y con esto también cierro un poquito, con 1830, estamos arrancando el establecimiento del capitalismo en Europa, 1830, bajo el pontificado de Pío VIII, la Inquisición elimina la prohibición o la condena de la usura, que además hay que entender por qué históricamente en la Edad Media se había condenado a la usura. Entonces, si prescindimos del contexto histórico no entendemos nada. Entonces yo creo que efectivamente no hay incompatibilidad. Y además, pues ese principio de Santo Tomás de que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, bueno, pues efectivamente, si la naturaleza fuera errónea, estaríamos totalmente equivocados, pero en este caso yo creo que no hay ninguna incompatibilidad y que la doctrina social de la Iglesia pues nos abre vías para poder avanzar en esta línea. León. Buenas tardes a todos, y es que esta mesa tiene trampas, porque estamos muy alineados en la misma respuesta a todos. Tendríamos que haber buscado algún ponente que pensase que cristianismo y economía de mercado son incompatibles. Yo pertenezco también al Centro Diego de Covarrubias, que ya ha explicado su presidente la respuesta a tu pregunta, y precisamente tenemos una colección de libros que tiene ese nombre, Cristianismo y Economía de Mercado. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir nosotros sobre ello? Este ha sido el último ejemplar publicado del sacerdote Robert Sirico, que es el presidente y fundador del Acton Institute, y con el nombre pues ya se dice todo, la economía de las parábolas, ¿no? Tendríamos que ver y jugar un poco a decir, bueno, ¿por qué hay cristianos que creen que efectivamente hay un problema entre la economía, la riqueza, el capitalismo? Pues esto puede ir saliendo a lo largo de la conversación, porque hay, ya que sois liberales austriacos, hay una cuestión que a determinadas corrientes de economistas les pone más nervioso, que es la matización que pone la Iglesia sobre la propiedad privada. La propiedad privada, desde el punto de vista católico, no es un derecho absoluto, sino que ciertamente se puede decir en la doctrina social de la Iglesia que hay un principio de bien común por encima de la propiedad privada. Y esto
de entrada dices, ya estamos comunitarizando las cosas, ¿no? Lo que pasa es que los escolásticos primeros y los escolásticos segundos de la Escuela de Salamanca, que tenemos aquí, nos han puesto una lista de preguntas que si fuéramos a ver todas, nos quedamos a dormir aquí, a ver cómo lo organizas. Los primeros escolásticos y los segundos escolásticos dijeron, sin decir nada en contra de que hay un destino universal de los bienes, lo que pasa es que la práctica efectiva y eficiente demuestra que la mejor manera de que haya ese derecho y ese ejercicio al bien común es mediante la propiedad privada. Ese yo creo que es un punto en el que hay falta de entendimiento. Vale, yo de todas maneras también iba a hacer un poco la función de pincharos un poco con algunas preguntas para que hubiera un poco de debate. Por ejemplo, hay conservadores o hay, digamos, socialdemócratas cristianos que bueno, apelan un poco a la doctrina social de la Iglesia como la necesidad pues, de que haya una administración pública que intervenga o que redistribuya un poco la riqueza y para no dejar, digamos, a todo el mundo atrás. Entonces, ¿es compatible esta doctrina social con el liberalismo? ¿O hay que tener, aunque sea un poco de funciones del Estado que puedan asegurar un mínimo de calidad de vida para todo el mundo? Empiezo yo. Es que has metido muchos conceptos en esa pregunta y entonces a mí me gusta ser purista en lo conceptual, ¿no? Para no caer en nominalismos. O sea, cuando te refieres al liberalismo voy a entender que te refieres al libre mercado, no como antes, a la economía de mercado. Y claro, yo soy de una tesis mucho más radical y lo he dicho siempre. Bueno, yo vengo para quien no me conozca muy bien, yo vengo de la escuela de Bastos, profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, ahora ya todo el mundo ya más o menos me conoce. Yo creo que el Estado como concepto es incompatible con la doctrina social de la Iglesia. O sea, así de claro lo digo. ¿Por qué? Por el principio de subsidiariedad y por el concepto de soberanía. Son los dos puntos en los que yo me acojo. El propio concepto de Estado. ¿Por qué el principio de subsidiariedad? Porque el principio de subsidiariedad, que es un pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, nos dice que todo lo que se puede hacer abajo no se haga arriba, básicamente, por explicarlo rápido. Es decir, todo lo que pueda hacer la familia, que no lo haga una comunidad superior. Evidentemente, esto está pensado para un sistema en el cual la sociedad se subdivide en diferentes instituciones sociales, instituciones intermedias que se han llamado siempre. Esas instituciones intermedias, pues, podemos pensar en el antiguo gremio, en una parroquia, en antiguas comunidades, ¿no? Que ahora cada vez están más desaparecidas, pues se encargaban de muchas funciones que la instancia inferior, en este caso, por ejemplo, la familia, no podía encargarse. Dice, disculpad, dice la encíclica Quadragesimo Anno, dice que la función de la intervención de una instancia superior, es decir, en este caso, de cualquier intervención de una instancia superior sobre una instancia inferior, es decir, de una comunidad superior a una comunidad inferior, tiene que ser la de ayudar de manera supletoria, palabras textuales, y no de absorber sus funciones. El Estado, de forma constante, lo que ha hecho es absorber las funciones de todas las instituciones intermedias, hasta el punto de que casi no quedan. Y las que quedan de forma testimonial o de forma folclórica. Se ha cargado absolutamente las instituciones intermedias. Y en el concepto de soberanía, ahí yo siempre cojo autores tradicionalistas, ¿no? Cuando yo cojo autores tradicionalistas, yo lo leo y dice, no son austriacos ni nada, ¿no? Pero por ejemplo, Álvaro Dors, ¿no? Álvaro Dors, que siempre se asociaba a una ala más dura, tiene un escrito, que siempre es el que cito yo, todos los que me hayáis escuchado siempre cito lo mismo, porque es que me parece clarividente. Tiene un escrito que se llama Nacionalismo de crisis y regionalismo funcional, en el que dice abiertamente que la existencia del Estado, la existencia de la soberanía del Estado, niega la existencia de la soberanía de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Álvaro Dors desde una óptica tradicionalista católica? ¿Por qué dice esto? Pues porque el hecho de toda esta ley positivista moderna y este concepto de soberanía moderno, en el cual toda la ley se rige, o toda la ley, digamos, se genera a través del consenso puramente humano, sin tener en cuenta ningunos principios fundamentales que están por encima del propio humano, esa ley evidentemente va en contra de
de lo que creemos los católicos. Y así es como funciona el Estado actual. Evidentemente, en este concepto, ¿no?, se diferencia Estado como Estado moderno, ¿no? En este sentido, el concepto de Estado sería simplemente Estado moderno, y las comunidades antiguas, monarquías, digamos que no se introducirían o no se calificarían como Estado, ¿no? Eso podríamos hablarlo un poco más, no quiero tampoco enrollarme, ¿no? Ese concepto de Estado moderno, en el cual la soberanía reside puramente en las personas, eliminando cualquier otro criterio, eso es incompatible con la Iglesia, eso lo dicen los tradicionalistas. Y, acogiéndonos a la propia doctrina de la Iglesia, el principio de subsidiariedad, que es un pilar fundamental de esta, contradice absolutamente cualquier tipo de intervención estatal y digamos, el funcionamiento normal que tenemos hoy en día en los estados, que es la de absorber las funciones de todo el mundo. Las pensiones, por ejemplo, es el ejemplo, ¿no? Es decir, las pensiones es absorber la función de la sociedad de cuidar a los mayores. Pues ahora lo cuidamos nosotros, somos el Estado. De tal forma que ahora tenemos una masa poblacional que depende absolutamente del Estado para sobrevivir. Porque dice, no, bueno, sí, es verdad que las pensiones es un derecho que yo contraje a lo largo de los años de trabajo, pero el Estado, si quiere, mañana os lo quita y ya está. O sea, es una dependencia absoluta del Estado. Dependéis de la voluntad del Estado y de que no venga un gobernante que diga, esto lo quito y ya está. Miguel Ángel. Bueno, yo mantendría un poquito, yo creo que es necesaria la presencia del Estado, pero obviamente siempre supeditado a este principio de subsidiariedad. De nuevo también vuelvo a la experiencia histórica que tenemos. Hoy en día el Estado efectivamente ha asumido una serie de funciones que no le corresponden y que además ejerce mal. Estoy pensando, porque es un tema que yo trabajo además yo colaboro en Marruecos con un proyecto de acogida a niños de la calle. Bueno, pues ese proyecto que está promovido por el Arzobispado de Tánger y que animo a la gente a que busquen el proyecto Faro y que colaboren, porque es una cosa muy interesante. Y pues a raíz de colaborar en este proyecto, yo pues a nivel intelectual y además a nivel, diríamos, factual, estoy muy preocupado con el tema de estos niños cuando llegan a España, lo llamamos menas. Bueno, ¿qué ocurre en España, por ejemplo, con el caso de los menas? Que en cuanto los llevan a instituciones públicas, es un desastre, porque no sé si se les atiende ni se les... posiblemente, por ejemplo, si estos chicos estuvieran o cuando están en alguna institución de la Iglesia, funciona mucho mejor, se les atiende mucho mejor. Pensando ahora mismo en una casa de las Hijas de la Caridad en Toledo, pues los niños que están con ellas funcionan mucho mejor que cuando los llevas a una institución estatal. Hemos olvidado ese principio de subsidiariedad, el Estado está fagocitando todo a partir efectivamente del fin del antiguo régimen. La Revolución Francesa y su extensión, la concreción en el Estado-nación, ha hecho que el Estado vaya cada vez absorbiendo más. Y no estamos muy lejos, es decir, cuando uno se acerca a la doctrina tanto de Pío XI como de Pío XII, frente al nazismo, frente al fascismo y frente al comunismo, advierten de un peligro que en la práctica hoy tenemos, que es que el Estado absorbe todo. Entonces nos estamos encontrando la realidad con que el Estado está asumiendo todo. Y además, un Estado, cuando te venden, yo he estado varios años en la Facultad de Políticas, cuando te hablan de la bondad del Estado, como si el Estado fuera un ente benéfico, maravilloso, preocupado por el bien común, que es lo que debe hacer el Estado, preocupar sobre el común. En la práctica, que vemos pues, personas concretas con sus intereses concretos y no siempre al servicio ni del bien común ni del Estado. Entonces, efectivamente, el Estado debe intervenir cuando no haya otra opción. Estoy recordando finales del siglo XIX, principios del XX, cuando hay que implementar una serie de leyes, aquellas leyes de protección primero de la mujer, de los niños, pero cuando no hay necesidad, realmente el Estado se tendría que retirar.
y funcionar a partir del principio de subsidiariedad, que es además mucho más efectivo. Y pongo un ejemplo que también he vivido, que además yo ponía a mis alumnos de la Facultad de Políticas. Yo en verano estuve en Cuba dando varios cursos y viví desde dentro lo que es la realidad de Cuba. Es decir, que no funciona nada, que todo es un desastre. Entonces, ahí es cuando ves efectivamente que el Estado, cuando asume todo, lo hace mal. Entonces, yo creo que tendríamos que recuperar efectivamente con más vigor este principio de subsidiariedad y reclamarlo y decir, no, mire usted, esto no tiene que intervenir mi vida, como tanto interviene. No sé si nos va a dar tiempo a hacer dentro de la misma mesa preguntas o réplicas, porque yo le voy a poner alguna pega a lo que ha dicho Benjamín. Por eso lo dije, porque como dijiste, vamos a... Pues, a ver, ciertamente, interpretación de cuál ha sido la tendencia de los entornos de la Iglesia respecto al Estado es que nos hemos acogido con demasiada facilidad a sus abrazos. No sé cómo es la frase, pero el Papa Benedicto XVI hablaba del Edicto de Milán y hablaba de la trampa del abrazo de la Iglesia al Estado. El querer que sea el Estado el que te apoya, que eso lleva a un tema muy interesante, Benjamín, que es la confesionalidad, porque es que hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX, la Iglesia Católica no reconoce que puede haber y que es saludable que haya diferenciación entre la Iglesia y el Estado. Y 100 años antes, en el sílabus había dicho, es anatema el que diga que el Estado tiene que estar separado de la Iglesia. Esto es una cuestión que por otra parte es muy interesante porque forma parte, yo creo, de lo que los cristianos pueden o podemos considerar discutible, opinable, matizable, cambiante, que yo puedo dar unas opiniones y al cabo de esta misma conferencia decir, oye, pues mira, tienes razón, Benjamín, lo que has dicho me ha convencido, porque no hay ningún dogma que diga que el Estado, que lo mejor para la Iglesia es que sea el Estado confesional, o, yendo al principio, o que no haya Estado. Bastos, o, yo esto lo he hablado cordialmente con él y con Jesús Huerta de Soto, cuando habla de anarcocapitalismo. Otra vez aquí os miro a los jóvenes de la asociación. Bueno, eso es una opinión respetable, pero no necesariamente asumible por todos. Yo me acojo a los segundos escolásticos y yo le digo a Jesús Huerta de Soto, mira, es que Suárez dice que el hombre se completa mejor en sociedad. Entonces, sin ser un politólogo, que no lo soy, no sé distinguir ese salto de la sociedad, del Estado, que me resulta muy difícil de entender, pero sí creo que es necesaria esa sociedad, y una vida en sociedad necesita de una organización política. Yo no he negado ni la necesidad de que tenga que existir una organización política, ni la necesidad de que tenga que existir una sociedad. O sea, el punto que no movemos es vale, ¿no? Y entonces, ¿cómo organizas esa sociedad sin una organización política? No, o sea, que la idea de Estado, o sea, no sé si te estoy... Te puedes desarrollar, si te estoy tal, pero bueno, está bien que discutamos sobre esto porque así tenemos algo con que discutir, ¿no? Podemos matizar o sea, la idea de Estado, yo como lo entiendo, dentro de definición weberiana, ¿no? Eso es, digamos, una entidad concreta, una entidad concreta que dentro de un territorio concreto tiene con relativo éxito el monopolio legítimo de la violencia o de la ley. Eso entiendo que en una sociedad en la que impera unos principios puramente católicos, no existe nadie que en última instancia, o no debería existir nadie que en última instancia decida cuándo es legítimo utilizar la violencia o no. En los tiempos modernos hay una instancia que es Estado, en los tiempos antiguos, digamos que ya sea por una especie de derecho constitucionario que viene de la tradición, o ya sea por un respeto a la tradición eclesiástica o a la Iglesia o los principios de la Iglesia, no podría existir en algún momento concreto, pero no existía, digamos, una instancia única capaz en un territorio concreto de dictar cuándo es bueno o cuándo es legítimo utilizar la violencia.
Eso es una cosa muy moderna que nace con los estados modernos. Por eso yo digo que estado moderno es pleonasmo, eso no lo digo yo solo, vamos, eso lo dicen tradicionalistas como Miguel Ayuso, ¿no? Estado moderno es pleonasmo, estado inmoderno es lo mismo. El estado moderno es cuando se elimina ese componente digamos, decisorio, digamos, como que hay una ley superior a nosotros y la ley se pone en los hombres y eso es Estado. Para mí, vamos, es como partiendo de la definición de Weber, ¿eh? O sea, no sé si me he explicado. Es decir, no toda constitución política o no toda sociedad, no toda república, ¿no? De hecho, es que si vemos en los propios documentos de la Iglesia, hasta hace bien poco, cada vez que nos referíamos a la autoridad política o a la autoridad pública o a la sociedad, se utilizaba el latín, claro, que es el idioma oficial de la Iglesia. Se utilizaba la palabra república, por ejemplo. No se utilizaba status. Status es una cosa del siglo pasado, que se empieza a utilizar. Antes no se utilizaba la palabra status en latín. Estado es una palabra que me parece precisamente para, digamos, con esa idea del cientificismo moderno, aparece para tratar de traer el cientificismo a la ciencia política. Estado es estado líquido gasoso, ¿no? Cuando se utiliza Estado es para traer ese cientificismo a la ciencia política, para decir, bueno, pues una especie como quería Auguste Comte con la sociología, como quería Jeremy Bentham con la economía, con el utilitarismo, ¿no? Que es crear, digamos, modelos puramente materialistas y objetivistas, por decirlo de alguna manera, en las ciencias sociales. Y Estado aparece ahí. Es mi concepto de Estado. Entiendo, ojo, León, entiendo que en términos populares, y más hoy en día, hayamos entendido que Roma pues era un Estado, que España era un Estado en la Edad Media y que llamemos Estado a cualquier organización política. Yo me estoy refiriendo a una organización política muy concreta. No sé si me... Bien, sí. Ya digo que yo sobre la teoría del Estado no tengo nada que añadir por desconocimiento. Ahora me podéis discutir si queréis, ¿eh? Vale, os dejo enzarzaros todo lo que queráis. Quería introducir otra cuestión que yo creo que viene en colación a esto. Quería preguntaros si el mercado libre promueve virtudes cristianas como el esfuerzo, la responsabilidad individual, o fomenta vicios como la avaricia o la desigualdad. Conteste el primero porque yo hablo mucho. Sí. Bueno, pues a priori no tiene que... a ninguno de los dos lados, porque a ver, aquí partimos de una realidad, y es el sujeto individual, la persona concreta, que desde su libertad actúa haciendo el bien o haciendo el mal. Es decir, alguien que se mueve por principios evangélicos debería hacer el bien, es decir, y que está actuando, tiene que dejarse... ya, bueno, el principio más importante, que también cuando lo vemos en... habías planteado la pregunta sobre si en la Biblia encontramos... Sí, había otra pregunta. Bueno, pues, cuando uno parte de la Biblia, hay un principio básico que es el principio de caridad. Entonces, bueno, si yo actúo en mi vida movido como cristiano por ese principio de caridad, debo buscar la virtud. Otra cosa es que la realidad concreta del ser humano está marcada por otro hecho que a veces obviamos, que es el pecado original, y que ese pecado original me lleva a actuar mal. Pero a priori no tendría, yo movido por la gracia, tendría que actuar correctamente, tendría que actuar virtuosamente, o esa debe ser mi aspiración. Sí, en este aspecto yo creo que la cercanía de lo que yo entiendo una postura liberal cristiana, de una liberal austriaca, es completa, porque es lo más eficiente y sobre todo que es donde hay libertad. Entonces ahí es donde mejor se pueden desarrollar las actividades económicas y donde hay más riqueza. Además, la historia lo demuestra de forma tozuda, que cuando no hay libertad, cuando hay planificación y todo esto que estudiáis también en teoría económica, ¿no? Querer tener toda la información disponible, que si posible, querer tener todas esas herramientas del modelo neoclásico, bueno, y por supuesto del modelo socialista, eso al final genera más pobreza que riquezas. Yo, insistiendo en el ejemplo que puse antes de Cuba, es que efectivamente, esto me lo contaba la gente a nivel medio chascarrillo, medio drama. En Cuba no hay vacas, porque un ministro de Agricultura decidió que había que importar
una raza de vacas que va a ser maravillosa. Bueno, pues la raza de vacas no se adaptó a Cuba. Con lo cual me decían, antes había 100 vacas por cubano, ahora hay 100 cubanos por vaca. Bueno, de hecho está prohibido matar una vaca y tiene pena de cárcel. Es una muestra de ineficiencia. Es decir, una planificación y además sin tener ningún límite. Hay que hacer esto. Hay que importar este tipo de ganado vacuno. Y ha sido un desastre. Con lo cual, y bueno, y no solamente eso, es decir, Cuba antes de la revolución era el principal productor de azúcar del mundo. Ahora tiene que importar azúcar. Ahora tiene que importar arroz de Tailandia. Entonces, es un caso palmario. Y eso ponía siempre el ejemplo a mis alumnos, porque me decían, bueno, Cuba, Venezuela. Digo, bueno, yo Venezuela no lo conozco, aunque intuyo cómo está. Pero Cuba lo conozco de primera mano. No me han vuelto a invitar porque el último día de clase dije que el materialismo dialéctico era erróneo, entonces se ve que no debió gustarle. No me han vuelto a invitar, pero bueno, la experiencia fue bastante enriquecedora por porque he podido ver de una forma práctica cómo no funciona la planificación. Y lleva a la pobreza, es decir, no solamente es que no funcione, sea un desastre, es que ha conducido a una pobreza que roza y ronda la miseria. No sé si quieres añadir algo, Benja. No, yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Vale. Así que vamos. Bueno, quería introducir un poco la segunda parte, que iba a ser un poco sobre la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca defendió la propiedad privada y la libre fijación de precios y de comercio voluntario. ¿Podemos considerar este grupo de pensadores como los precursores del capitalismo moderno? Hombre, es un poco aventurado hablar de eso, ¿no? O sea, lo que sí podríamos decir, más que hay precursores del capitalismo moderno, creo yo, bueno, eso desde luego mis compañeros saben mucho más que yo, pero yo sí que creo que refleja esa línea intelectual que luego heredó a través de Italia la escuela austriaca, ¿no? Menger cita italianos que citan a escolásticos, ¿no? Entonces sí que se ve como que hay, digamos, una línea, ¿no? De la misma manera que por el otro lado David Ricardo cita a Adam Smith y Marx cita a David Ricardo, ¿no? Por este lado, digamos, tuvimos ese no es de extrañar que la escuela austriaca sea austriaca, ¿no? Porque en Austria son católicos, ¿no? En cambio, pues en Inglaterra por ahí estaba David Ricardo, tal con otras religiones, no. No es que... digamos que dentro de una serie de culturas que compartían, tenían en común que eran católicas, pues se fue heredando esa idea, ¿no? Por ejemplo, de la subjetividad del valor o de la importancia de la acción humana, de que el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? Es una cosa que hay muchos protestantes que no creen, ¿no? Que está, o sea, exacerban la idea de la predestinación, ¿no? He de decir que la idea del valor subjetivo, nosotros le damos mucha importancia al Diego de Covarrubias, evidentemente yo se lo doy especialmente porque yo también pertenezco al centro Diego de Covarrubias, entonces también le doy mucha importancia a Diego de Covarrubias, pero la idea del valor subjetivo ya está en la Ciudad de Dios de San Agustín. Ya está en la Ciudad de Dios de San Agustín. No recuerdo la cita textual, la puedo decir otro día, pero San Agustín dice algo así como que las cosas valen dependiendo de la utilidad que le dé. Entonces, y creo que pone un ejemplo algo así como que el esclavo, no sé qué, por ejemplo, el esclavo, sí, ¿no? que se daban en aquella época. Entonces, yo sí que creo que es la importancia de la voluntad humana, de la libertad humana, es intrínseca a la religión católica. Es intrínseca a la religión católica. Nosotros, históricamente, le hemos dado importancia al libre albedrío, a la voluntad, digamos, a aceptar a Dios de forma voluntaria, ¿no? Que no sea una cosa que te la imponen. San Pedro de Verona decía eso, hay que convencer en la fe en vez de imponerla, tal. Es decir, esas ideas han estado siempre dentro de la Iglesia. Gracias. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que estos autores, que son ante todo y sobre todo teólogos, tratan todas estas cuestiones que van surgiendo en el contexto histórico-cultural del siglo XVI, las están tratando desde la teología. Y
Alguno de ellos está escribiendo y está participando activamente en la gran controversia que era que estaba por toda Europa, que era la controversia de Auxilis, que es precisamente la cuestión de la gracia y la libertad. Es decir, ellos se plantean efectivamente la cuestión de la libertad humana frente a la negación radical de Lutero y la negación de Calvino. No, el hombre es libre. Ahí está luego la cuestión. ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Hasta qué punto la gracia de Dios? Pero ellos están planteando todo esto. Báñez, pues, toda su controversia. Por tanto, efectivamente, hay un planteamiento de defensa de la libertad humana, que además, repito, está en el marco sociocultural del momento, arrancando con Lutero. Es decir, Lutero al final lo que acaba es negando que seamos libres, y Calvino mucho más rotundamente, porque todavía Lutero deja un resquicio mínimo de libertad, donde considera que la naturaleza humana está corrompida, pero Calvino, con la predestinación, mire usted, haga lo que haga, se salva o se condena por designio de Dios. Entonces, creo que es importante. Y luego otra cuestión en relación con lo que le preguntaba Miquel. Hay que tener en cuenta en la historia de los conceptos que funcionamos, pues, como también habla en historia Fernando Brodel, la longue durée, es decir, son procesos lentos y son procesos largos. El pensamiento es, bueno, ya lo decían los primeros escolásticos, somos esos enanos encima de gigantes. Pero bueno, yo creo que puede haber en ellos, en raíz, pues una fuente que después va a derivar lo que decía Benjamín. Pero no, yo no veo tan claro que la Iglesia siempre entendió la libertad económica con la claridad de los doctores de la segunda escolástica, sino al revés. Mi opinión de estos autores es que hablaron en un desierto y no se les entendió hasta 200 o 300 años después, porque antes hemos hablado de la usura ha estado condenada hasta el siglo XIX. 1830. Hoy todavía forma parte de una mentalidad religiosa cristiana pensar, pues esto, que al final es mejor que actúe el Estado, que mejor que en el mercado no sean los compradores y vendedores los que deciden los precios, como había dicho Francisco de Vitoria, sino que vamos a dirigirlos porque hay que ayudar a los pobres, que es una palabra que enseguida genera mucha sensibilidad. Los pobres, hay que ayudar a los pobres. Entonces, sí es verdad que los austriacos, y con Rothbard tiene un artículo que habla de la prehistoria de la escuela austriaca, está en estos doctores. Y es verdad que hoy en día, con dificultades, y gracias por una parte a austriacos, por otra parte a ingleses como Marjorie Gray Hutchinson, estamos viendo los propios españoles, caramba, qué autores tan fascinantes tuvimos hace 300 o 400 años que no los hemos conocido, ¿no? Entonces, ahí hay un gap de 400 años que yo veo que no se puede ver tan triunfalmente que llegaron los doctores de Salamanca e implantaron el capitalismo. Dejaron las bases conceptuales y ahora las estamos leyendo y estamos descubriendo que cuando Juan de Mariana o Luis de Molina están a Circueta, fijaos, lo hablábamos hace poco a propósito del salario mínimo y dicen, claro, cuando hay mucho dinero tienen que subir los salarios, pero si suben los salarios hay inflación, con lo cual hay que tener cuidado, porque en realidad, aunque suban los salarios, el poder adquisitivo de las personas es menor. O sea, esta mañana escuchaba en la radio, hemos subido el 60% del salario mínimo desde... ¿Cuál es el poder adquisitivo de las personas desde esa misma fecha? Yo, como no soy econometra, me puedo permitir el lujo de decir las cosas sin decir números, pero estoy convencido de que
toda esta subida del salario mínimo ha repercutido en una peor calidad de vida porque hemos perdido poder adquisitivo. ¿Esto lo vieron esos doctores? Pues a colación un poco con lo que acaba de decir León, quería preguntaros si podemos traer alguna lección a día de hoy de estos pensadores escolásticos. Yo insisto o sea, yo creo que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, el valor subjetivo. El valor subjetivo muchas veces lo tenemos mal entendido, porque pensamos que el valor subjetivo es que no depende de nada, que depende de un individuo aislado que arbitrariamente decide una cosa o puede decidir la contraria. ¿No? El valor subjetivo significa que en última instancia hay un elemento de subjetividad. Evidentemente, yo voy a querer agua cuando tengo sed, y sed es digamos, tiene unas causas materiales, ¿no? Pero la idea es un poco, recordando un poco lo que es la metafísica básica, ¿no? O sea, aparte de una causa material y una causa formal, digamos que de alguna forma hay que romper con este materialismo, ¿no? Existente en la academia y en la economía sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, no solo de los escolásticos, o sea, digamos, de todo el pensamiento católico, de todos los autores católicos, pues evidentemente nunca se ha seguido un método de este estilo, ¿no? Un método materialista, siempre se ha rechazado. El problema que tiene ahora mismo la academia, hablaba el profesor antes de eso del materialismo histórico, ¿no? Yo he de decir que aunque menos conocido existe, y además desgraciadamente muy aceptado, materialismo económico y un método puramente materialista en la academia y en la economía. Desde tal punto de que ahora mismo queremos saber cuánto va a valer mañana el precio de esa vivienda que ven ustedes ahí, si el Banco Central Europeo eleva 0,1 puntos los tipos de interés en tal fecha, ¿no? Entonces dice, si eleva eso, entonces hacemos una cuenta matemática, una regresión y sabemos que ese piso va a valer tanto dinero mañana si se hace eso. Bueno, pues eso es evidentemente falso. ¿Por qué? Porque existe un componente subjetivo, un componente de libertad, de libre albedrío. Un libre albedrío que además se suma cuando somos todos los que somos, ¿no? Que impide que esos cálculos sean exactos, ¿no? Y eso es una idea puramente, que yo considero que es puramente católica y que ahora mismo ha perdido la academia, el valor subjetivo, ¿no? El valor subjetivo y la importancia de no ser materialistas y no pensar que las matemáticas lo van a arreglar todo, ¿no? Y luego, y no olvidar la parte ética, ¿no? Es decir, muchas veces también cuando estamos hablando aquí nosotros de, no, pues el libre mercado es muy importante porque la empresa, el empresario tal, pero eso no quiere decir que estemos olvidando la parte ética o que estemos diciendo, no, la ética da igual, lo único que importa es el beneficio. Pero lo que estamos diciendo es que la ética evidentemente es importante, no nos podemos olvidar de la ética, pero que dentro de unas bases éticas que yo creo que aquí todos compartimos, hay unas cosas que funcionan y unas cosas que no funcionan, independientemente de si aceptas o no esas bases éticas que compartimos nosotros. Bueno, yo creo que sí que podemos aprender mucho de ellos, efectivamente. Cuando yo señalaba que son el inicio y una corriente, iban en esta línea, es decir, inician un pensamiento que ha estado, es como Guadiana, oculto, y que ahora estamos recuperando. A mí me fascina, yo cuando por primera vez, yo soy de historia contemporánea, pero cuando me empecé a acercarme a los salmanticenses, a mí me fascinaron. Y creo, y está un poco lo que yo quería indicar de ellos, a mí me fascina su metodología, me fascina su espíritu de libertad. Es decir, ellos son tremendamente libres. Todo se basa en Santo Tomás, parten de Santo Tomás, se enlazan con Santo Tomás y se dejan guiar por Santo Tomás, pero cuando tienen que corregir a Santo Tomás lo corrigen. Es decir, no es una esclavitud, sino que por la parte del propio espíritu de Santo Tomás. Entonces, yo creo que nos aportan esta capacidad de reflexionar partiendo de la tradición sin romper, tomando lo positivo que hemos recibido, pero el ejemplo de los enanos que somos sobre los hombros de los gigantes, y a partir de ahí hacer una reflexión volviendo a las fuentes, porque es también la gran aportación que hacen ellos frente a esa escolástica decadente y al nominalismo, pues volver a las fuentes bíblicas, las fuentes patrísticas, lo mejor de la tradición de la Iglesia. Y luego, efectivamente, el componente ético. Bueno, yo aquí sintetizo un poquito cuál era lo que creo que según los salmanticenses era el principio básico de toda corriente. Luego me corregís,
pero el fin de toda actividad económica sería el bien común, la paz y la tranquilidad pública en orden a la felicidad terrena, y no olvidemos que para ellos, que son teólogos, esta felicidad terrena está subordinada a otra felicidad más importante, que es la felicidad eterna. Entonces, el componente ético, yo creo que tampoco no podemos ni debemos olvidarlo, sino que lo tenemos que tener muy presente. Entiendo que un pensamiento que niegue lo sobrenatural, pues se quedaría la felicidad terrena, pero desde un punto de vista creyente tenemos que abrirnos a algo más, que sería este fin último del ser humano, que es la salvación, la vida eterna. Claro, porque esto hay que entenderlo. Esa era una sociedad confesionalmente cristiana. No cabía en la cabeza, desde el último campesino hasta el rey más rey, que los hombres no tuvieran que creer en Dios y que los hombres no estuvieran destinados a salvarse en libertad. Lo que yo quiero decir es que esa sociedad ya no existe hoy en día. Entonces, ahora tenemos que convivir con unas sociedades y unas opiniones que no son las que ellos tenían, porque desde los católicos hasta las iglesias reformadas, calvinistas, anglicanas, luteranos, todos estaban preocupados por la salvación, algunos equivocadamente preocupados desde nuestro punto de vista, pero esa preocupación no existe. Lo que de estos autores a mí también me gusta destacar es que discutían entre ellos también, porque vuelvo otra vez a un austriaco con un manual que estudiaréis en la universidad, Rothbard, ¿no? Rothbard se pone muy nervioso con Domingo de Soto, porque Domingo de Soto sí que admitía que podía haber precios que el Estado debía tasar, y hay todo un debate de los escolásticos sobre la tasa del trigo, y hay unos que creen que en aras a ese bien común es mejor que haya un Estado que los dirija, y otros que están completamente de acuerdo en contra de eso, que dicen no, que sea el mercado. También un debate muy interesante que yo he leído hace poco. Estamos celebrando centenarios de escolásticos. Hace poco fue el de Juan de María, ¿no? Un poco más atrás fue de Suárez. Suárez es un autor que a mí me parece que en lo político es muy brillante. Tiene un capítulo en el que comenta la suma, el tema de los impuestos, y Suárez, a diferencia de Mariana, que casi son contemporáneos, que son de la misma orden, que escribieron juntos, Mariana decía que cualquier impuesto tiene que estar votado en las Cortes. Suárez dice que no, que él cree que si un rey es legítimamente gobernante, un príncipe legítimo, tiene derecho a poner los impuestos que él crea conveniente. Bueno, pues habrá que optar cada uno por ver en qué bando se pone, ¿no? Bueno, y ya como para finalizar, me gustaría lanzar la última pregunta, y es ¿en qué difieren la escuela austriaca y estos escolásticos? O coinciden en todo. Hombre, a ver, yo creo que la escuela austriaca no coincide ni siquiera con la escuela austriaca. No sé, yo dentro de la escuela austriaca veo unos que están a favor de la reserva fraccionaria, otros del 100%, unos que luego ya si nos vamos al ámbito de las cosas más éticas, ¿no? Unos están a favor de la ética de Hoppe, otros son más robardianos, otros son hayekianos, otros bueno, se quedaron en von Baber, que es un poco raro porque hay muy pocos, ¿no? Pero, quiero decir, ¿en qué se diferencia? Pues se diferencia en que, evidentemente, primero, el objetivo del estudio no es el mismo, es decir, eso, pero por lo que se habló antes aquí, es decir, la época era completamente diferente, las prioridades eran completamente diferentes, la sociedad a la que estaba dirigido, o digamos, a quien estaba dirigido eso era completamente diferente, ¿no? Es decir, no lo mismo, no te lo puedes comparar a un Hayek que se encuentra con el dilema, digamos, con el problema de explicar los ciclos económicos, con pues un escolástico que está viendo a ver si está comparando el precio del trigo de Italia con España. Es decir, son cuestiones muy diferentes, y aparte que también, ¿no?, eran teólogos, o sea, no es lo mismo.
otros son laicos, ¿no? Yo creo que al final, o sea, digamos, si lo que quieres preguntar es en qué puntos hay discordancia, ¿no? Creo que una respuesta muy gallega, ¿no? Depende de qué austriaco cojas y depende de qué escolástico cojas, ¿no? O sea, va a haber muchas cosas en las que estén de acuerdo, pero coges un Suárez y lo comparas con un Rothbard y yo creo que no se llevaría muy bien, ¿no? Pero yo qué sé, pero coges un Huerta de Soto y le presentas a Covarrubias y estarían cenando seguramente toda la noche y pasándolo muy bien hablando, ¿no? Entonces, claro, eso depende, ¿no? Es la respuesta que puedo dar. Miguel Ángel. Sí, yo creo que un poquito esta línea tenemos que evitar el anacronismo, es decir, son dos momentos muy diferentes y efectivamente son, sin entrar ya en tanta matización que yo no sería capaz de hacerlo, dos finalidades distintas, aunque coincidan en algunos elementos. Los escolásticos son, como también insistí antes, son teólogos que al final la preocupación que tienen es la salvación eterna. Entonces, ¿cómo hacemos que estos mercaderes que empiezan a haber comercio con las indias, que empieza a llegar el oro, la plata que está produciendo, pues, ¿cómo se van a salvar en su actividad? ¿Cómo se va a salvar el rey si altera la moneda de Bellón? Entonces, el objetivo último es distinto. Se puede considerar efectivamente en cuestiones puntuales, pero yo creo que teníamos que evitar a veces estos anacronismos porque son dos momentos históricos, dos circunstancias sociales, culturales, económicas totalmente diferentes. Se niega que efectivamente puede haber un influjo, como decíamos antes, porque uno se puede sentir inspirado en tal o cual autor de la Escuela de Salamanca. ¿Ya? Sí, una inspiración que a mí, por ejemplo, me gusta hablar de los austriacos en Salamanca y que además pues va más allá de otros temas que son importantes, como es ese precio justo, el valor subjetivo. Es una idea que Hayek reconoce o dice haber reconocido en Luis de Molina en un principio que yo creo que es muy liberal, que es la idea de que hay actuaciones o hay consecuencias que son resultado de la acción humana pero no del designio humano, ¿no? Que es cuando Hayek, muy bien hecho, critica todas las planificaciones. Pero si es que la mayoría de las cosas ocurren sin que las podamos planificar porque la vida humana es así, ¿no? Y dice, de alguna manera, que lo encuentra Luis de Molina cuando habla de los precios y los mercados, dice, porque justamente es ese momento más claro en el que eso es el resultado de la acción humana, pero nadie lo ha previsto, ¿no? Y esa es una frase que, sin embargo, luego se han quedado los ilustrados ingleses, lo del resultado de eso no se dice en inglés, pero es famoso, y ya estaba Hayek hace muy bien diciendo, esto ya estaba en aquellos doctores. No sé si queréis hacer algún apunte final y ya pasamos al turno de preguntas. Yo, pues, simplemente decir que es un honor estar con estas dos personas, ¿no? Y me parece increíble que hayáis pensado que yo soy igual de interesante que ellas, pero bueno, nada, pues agradezco mucho la invitación a Lala y al Centro de Covarrubias, no, porque yo soy miembro, entonces me estoy dando las gracias a mí mismo, entonces es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero muchas gracias a Lala por organizar esto. Bueno, como yo no soy de Centro Covarrubias, tengo que agradecer a los dos. No, porque además me parece, cuando me habló Miquel, me parece que es necesario, y además desde la universidad, generar todos estos foros de reflexión, de debate, de encuentro y además de recuperación de lo mejor de nuestras tradiciones. De España solemos autoflagelarnos y ahora venía leyendo la declaración de Ildefonso Falcone con su última novela. Los españoles siempre hemos ido poniendo caso en todas partes. A mí, como historiador, me pone de los nervios, es decir, esta imagen por ignorancia el pasado. Pero yo creo que es muy necesario crear estos foros y que además en la universidad tratéis de entroncar con nuestra opinión, que es tan viva. En la universidad,
yo lo veo más en el ámbito de la ciencia política, es que arrancamos del 19. Los planes de estudio en ciencias políticas, la historia que veíamos en la contemporánea mundial a partir de la Revolución Francesa o España a partir de 1808. Y antes no ha ocurrido nada. Pues habrá que preguntarse qué ha pasado antes. Y es que además, incluso cuando arrancamos en 1808 de las Cortes de Cádiz, los diputados gaditanos tienen que recurrir a la historia. Tienen que recurrir para justificar las reformas, no pueden asumir que están copiando a los franceses, y entonces tienen que recurrir a la tradición. Si esto ya son las libertades medievales españolas. Entonces, la historia es una corriente, y una corriente que viva. Entonces, el regresar y el recuperar, y yo creo que hablemos de estos autores de Salamanca que tanto pueden dar. Yo repito, cuando los descubrí, suena Francisco Vitoria, pero cuando he empezado a acercarme a ellos me parecen fascinantes y que nos pueden decir tantas cosas, que nos pueden ayudar a esponjar intelectualmente. Siempre estamos buscando autores fuera y bueno, pues hay que buscar autores fuera cuando esos autores nos aportan, pero es que tenemos aquí un diamante en bruto y yo creo que es necesario tallar. Por tanto, agradezco tanto al Centro Diego Covarrubias, que además era un ilustre paisano mío de Toledo, como a la Sociedad Liberal Austriaca, esta invitación. Yo estoy aprendiendo mucho. Yo soy historiador, no soy economista, y estoy aprendiendo muchas cosas muy interesantes. Alegato final. Me releí este libro de la economía de las parábolas, sobre todo enlazando con la primera parte de la charla esta, que hablábamos más de economía, cristianismo, economía de mercado, iglesia y riqueza. Hemos estado acostumbrados, y quizás pues también me refiero un poco a la gente más joven, a conocer poco la teología. Entonces, hay que estudiar teología y hoy en día el hecho religioso es algo muy personal, pero no vamos a hacer aquí un alegato a la conveniencia de lo razonable que es la fe, ¿no? Pero aunque sea desde una perspectiva puramente intelectual, desde fuera, hay que conocer la doctrina, hay que conocer la teología, y hay que conocer, por ejemplo, toda esta enseñanza que decía que tradicionalmente pues nos ha llegado una visión de esto, ¿no? De que el rico que se va a condenar, el joven rico, todas estas, más difícil que se salve, el empresario necio que almacena riquezas y que luego se muere, y le dicen, el padre Sirico se dedica a explicar aquí que puedes leer en todas estas parábolas, y sobre todo la famosa de los talentos, que él explica que lo que está pidiendo es que rindas cada uno su capacidad empresarial, y de hecho le dice al que había enterrado un talento en la tierra, podrías haberlo llevado a los banqueros y a ver si te hubieran dado intereses, ¿no? Esto es curioso que, poniendo esto en la escritura, los propios comentaristas de la escritura estén siempre a veces poniendo demasiado el énfasis en el peligro de las riquezas. Y yo quería contar, porque justo antes de la parábola de los talentos hay otra parábola, que es la de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Así que permitidme 2 minutos. Me llama mucho la atención porque es una actitud que tradicionalmente desde muchas posturas religiosas tenderíamos a pensar lo contrario, o mejor dicho, nos explican lo contrario de lo que dice la parábola. La parábola dice que fueron 10 vírgenes prudentes que llevaban su aceite y su arcuza, y otras su lámpara y su depósito, y otras que no. Y entonces hay un problema, llega tarde el novio a la boda, y entonces dice, dejadnos un poco de vuestro aceite, vamos a compartir.
¿Y qué dice la parábola? No. Ustedes váyanse a comprarlas, pero porque las que lo han traído, que se lo queden, que para eso han sido inteligentes. Entonces, es curioso que podemos encontrar también aquí muchos otros alegatos a la empresarialidad y a evitar esa falsa solidaridad que al final lleva a la pobreza. Se habrían quedado unas y otras, se habrían quedado sin luz. Vale, pues os doy las gracias por esta interesante charla.